Capítulo 19. Entre vendas y decisiones. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del cuarto de Izuku Midoriya, proyectando líneas doradas sobre las paredes verdes, los estantes llenos de libretas, y el escritorio donde aún reposaban los restos de una noche de anotaciones. El ventilador giraba lento, moviendo el aire tibio con un zumbido constante que parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. Izuku estaba acostado boca abajo, con la cabeza girada hacia la ventana. La quemadura de segundo grado en su espalda había dejado de ser una urgencia médica, pero seguía siendo una presencia constante. No dolía como antes, pero ardía. Como si su piel recordara lo que había hecho. Como si su cuerpo le pidiera que pensara 2 veces antes de volver a lanzarse entre llamas. El vendaje ya no era necesario. Su madre lo había tratado con cuidado, con esa mezcla de ternura y firmeza que solo ella sabía usar. Pero incluso sin vendas, Izuku se movía con cautela. No por dolor. Por respeto, a sí mismo. A lo que había hecho. A lo que aún no sabía si debía seguir haciendo. El calendario escolar estaba sobre el escritorio. Las fechas de inscripción se acercaban. Las decisiones también. Su plan original, convertirse en Spider-Man, ayudar, proteger, ser un héroe desde las sombras, seguía intacto. Pero la vida no se detenía. El mundo pedía definiciones. Y él no sabía si debía seguir fingiendo que tenía una vida normal, o aceptar que ya no la tenía. Pensó en la UA, en los estudios generales, en la posibilidad de entrar como un estudiante común, sin revelar su quirk. Pero la idea se desmoronaba rápido. Los registros médicos lo delatarían. Las revisiones físicas. Las pruebas de resistencia. Y si lograba pasar todo eso, el festival deportivo sería una trampa. Tendría que fingir ser alguien sin dones, esforzarse sin exagerar, evitar destacar. Ser mediocre por seguridad. Y eso no era justo. Ni para él. Ni para los que sí eran Kirkles. Descartó la UA por completo. Pensó en una preparatoria normal. Podía funcionar. Podía mantener una rutina, tener una vida aparte de Spider-Man. Pero el tiempo sería limitado. Las patrullas nocturnas, los entrenamientos, las investigaciones, todo se reduciría. Y aún así, no podía ser Spider-Man todo el día. No podía vivir solo en la telaraña. Suspiró. Se levantó con cuidado. Se puso una camiseta ligera, evitando que rozara demasiado la zona quemada. Bajó a desayunar. La cocina olía a pan tostado, café recién hecho y un toque de mantequilla derretida. Inko Midoriya estaba de espaldas, preparando huevos revueltos con movimientos suaves, casi coreografiados. Su delantal tenía manchas de harina, y su cabello estaba recogido en una pinza verde que Izuku le había regalado años atrás. Izuku se sentó en la mesa, con movimientos lentos pero firmes. El sol entraba por la ventana, iluminando la vajilla blanca y el mantel con dibujos de zanahorias. ¿Dormiste bien?, preguntó Inko, sin girarse. Más o menos, respondió él, tomando el vaso de agua. ¿La espalda? Mejor. Ya casi no duele. Inko sirvió el desayuno y se sentó frente a él. Comieron en silencio por unos minutos. Luego, ella habló. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer? Izuku asintió, sin levantar la mirada. Sí. Mucho. ¿Y? No lo sé. La UA no es opción. Fingir que soy Kirkle sería peligroso. Mentir no me ayudaría. Y si me descubren sería peor. Inko lo observó con calma. ¿Y una escuela normal? Tal vez. Pero no sé si pueda con todo. Ser Spider-Man, estudiar, entrenar, investigar, no sé si tenga suficiente tiempo. O energía. Inko sonrió, suave. No tienes que decidir hoy. Solo no te encierres. Sal. Camina. Respira. A veces el cuerpo sabe lo que la mente no quiere aceptar. Izuku la miró. Asintió. Gracias, mamá. Izuku salió de casa con una sudadera ligera, una gorra verde y una mochila pequeña con su libreta y una botella de agua. Caminó por las calles del barrio, cruzando avenidas, saludando con la cabeza a algunos vecinos. El sol estaba alto, pero el aire era fresco. El tipo de clima que no exige nada, solo acompaña. Pasó por la tienda de conveniencia donde había detenido a un ladrón armado. Por el parque donde había ayudado a una niña a encontrar a su madre. Por la esquina donde, meses atrás, había lanzado su primera telaraña sin saber si funcionaría. Y en cada paso, sentía el eco de su doble vida. Izuku lo había creado con sus propias manos, con tela, con voluntad, con miedo. Lo había moldeado en la oscuridad, sin permiso, sin guía. Y ahora ese símbolo caminaba por la ciudad, ayudaba, protegía, inspiraba. Pero también lo aislaba.
Ser Spider-Man no era solo tener un traje. Era cargar con una idea que nadie más entendía. Una idea que no tenía historia. Solo presente, y eso pesaba. Y entonces, sin pensarlo, sus pasos lo llevaron a la playa de Dagoba. La arena estaba limpia. El mar, tranquilo. Y lo más sorprendente, había gente, niños jugando con cubetas. Parejas caminando por la orilla. Un hombre leyendo bajo una sombrilla. Una mujer paseando a su perro. Izuku se detuvo. Sonrió. La playa que él había limpiado. La que había sido un vertedero. Ahora era un lugar de descanso. Se sentó en la arena, con las piernas cruzadas. Observó el mar. Las olas suaves. El reflejo del sol. El sonido constante, como una respiración gigante. Pensó en su madre. En sus palabras. En su preocupación. En su fe. Pensó en Toru Agakure. En su voz. En su risa. En cómo no se sintió invisible, aunque ella lo fuera. Pensó en Spider-Man. En lo que significaba. En lo que le exigía. En lo que le quitaba. Y por primera vez en días no sintió presión. No tenía una decisión. Pero tampoco tenía que tomarla ya. La consternación que lo había acompañado se disolvía, como espuma en la orilla. Izuku cerró los ojos. Respiró hondo. Y dejó que el mar lo escuchara. El lugar no tenía nombre. Ni letrero, ni ventanas, ni historia oficial. Desde fuera, parecía otro bloque muerto en el laberinto de concreto del Distrito 9. Pero bajo su techo corroído, entre columnas reforzadas y cables colgantes, se respiraba algo más denso que polvo. Poder contenido. La sala principal había sido una estación de bombeo décadas atrás. Ahora, convertida en guarida, vibraba con actividad silenciosa. Las paredes estaban cubiertas de planos urbanos, transmisiones interceptadas, y fotografías marcadas con tinta roja. El suelo, agrietado pero firme, sostenía a una docena de figuras que no encajaban en ningún manual de héroes. Algunos tenían mutaciones visibles. Piel endurecida, extremidades adicionales, ojos que no parpadeaban. Otros eran Kirkles, pero con la mirada de quienes habían sobrevivido sin ayuda. Y unos pocos más quirks internos, invisibles, pero letales. Todos estaban allí por una razón. Seguir al hombre que no pedía lealtad, la imponía. Rokusuke Iwama, Tombstone, el sepulturero de Shizuoka, se alzaba frente a ellos como una estatua viva. Su cuerpo, recubierto por osificación subdérmica, parecía tallado en mármol gris. No llevaba abrigo. No necesitaba protección. Sus guantes sónicos descansaban sobre la mesa de acero, junto a un proyector portátil que iluminaba el objetivo. Mañana, dijo, con voz que parecía arrastrar grava. Mañana se rompe el reloj. El proyector mostró el plano tridimensional del Centro de Custodia de Tecnología Heroica, ubicado en el Distrito 6. Un edificio discreto, sin logotipos, sin prensa. Pero adentro, bajo la vigilancia de la Comisión de Seguridad, se almacenaban dispositivos confiscados, prototipos en revisión, y equipamiento que nunca llegó a manos de los héroes. No es una base militar. No es la UA, continuó Tombstone. Pero es donde el sistema guarda sus herramientas. Las que no quiere compartir. Las que no quiere que existan fuera de su control. ¿Vamos por equipo?, preguntó una mujer con piel de obsidiana. Vamos por ventaja, respondió Tombstone. Si tenemos lo que ellos ocultan, podemos equilibrar el tablero. Y si controlamos el flujo, controlamos el juego. El plano giró. Mostraba rutas de acceso, horarios de cambio de turno, zonas ciegas en el perímetro. El ataque será a plena luz del día. 13 horas. Tráfico alto. Vigilancia distraída. Patrullas en rotación. ¿No es demasiado arriesgado?, preguntó un Kirkles con cicatrices en el cuello. Es perfecto, respondió Tombstone. A esa hora, el sistema confía en su rutina. Y cuando el sistema confía se vuelve ciego. Uno de los técnicos, joven, con implantes en las sienes, levantó la mano. ¿Y si aparecen héroes? ¿Kamui Wolves? ¿Ryukyu? ¿Edgeshot? Tombstone se acercó a la mesa. Colocó los guantes sónicos sobre sus manos. El metal vibró con un zumbido sordo. Si aparecen, se les responde. Con precisión. Con fuerza. Con control. No buscamos combate prolongado. Buscamos distracción, extracción, retirada. ¿Y si aparece Spider-Man?, preguntó alguien desde el fondo. La voz era tensa. Casi temerosa. Tombstone se detuvo. Si aparece lo quiero vivo. Silencio. ¿Por qué?, preguntó la mujer de obsidiana. Porque no pertenece al sistema. Porque no tiene respaldo. Porque no tiene precio.
Y porque si lo entendemos podemos romper lo que representa. Los murmullos se apagaron. El respeto no era pedido. Era impuesto. Tombstone giró hacia el grupo. División de tareas. Equipo Alfa. Entrada principal. Disfrazados como técnicos de mantenimiento. Interferencia en sensores. Control de acceso. Equipo Beta. Subnivel 1. Infiltración por ducto de ventilación. Cortan energía. Extraen dispositivos. Equipo Gamma. Perímetro externo. Control de tráfico. Dispersión de civiles. Vigilancia de héroes. ¿Y los quirks? Preguntó el hombre de placas óseas. Se usan solo si es necesario. No queremos espectáculo. Queremos resultado. ¿Y los civiles? No se tocan. No se dañan. No se usan. Si alguien rompe esa regla no vuelve. Todos asintieron. Algunos con convicción. Otros con miedo. Tombstone se giró hacia el mapa. Observó la ruta de escape. Las zonas de cobertura. Los puntos ciegos. Este sistema cree que puede decidir quién merece poder. Nosotros vamos a decidir quién merece saber. Se giró hacia su gente. Y si Spider-Man aparece, que vea lo que pasa cuando el reloj se rompe. La noche había caído sobre Musutafu con una calma que no terminaba de parecer real. El aire era tibio, cargado de sal y polvo urbano, y las calles del barrio se veían más vacías que de costumbre. Izuku caminaba con paso lento, las manos en los bolsillos de su sudadera, la mochila colgando de un solo hombro. El trayecto desde la playa de Dagoba hasta su casa había sido largo, pero no por la distancia. Era el peso de sus pensamientos lo que lo hacía avanzar despacio. El día en la playa le había dado espacio para respirar. Para mirar el mar, para ver cómo la gente volvía a ocupar ese lugar que él había limpiado con sus propias manos. Había niños jugando con cubetas, parejas caminando por la orilla, ancianos sentados en bancos improvisados. Nadie sabía que él había sido el responsable. Nadie lo reconocía. Y eso estaba bien. Pero también dolía un poco. Al llegar a su edificio, subió las escaleras con cuidado, evitando el escalón roto del segundo piso. El pasillo olía a humedad y pintura vieja. La luz del techo parpadeaba. Todo estaba igual que siempre. Pero él no lo era. Sacó la llave. La giró. Entró. Ya llegué, dijo, cerrando la puerta con suavidad. Desde la sala, la voz de su madre respondió con calidez. Justo a tiempo. La cena está lista. Ven, que ya empezó el noticiero. Izuku se quitó los zapatos, dejó la mochila en el perchero, y caminó hacia el comedor. El aroma de arroz recién hecho, verduras salteadas y caldo suave lo envolvió como una manta. Inko estaba sirviendo los platos, con el delantal puesto y el cabello recogido en una pinza verde. La televisión estaba encendida, con el volumen bajo pero audible. La luz cálida del comedor contrastaba con la oscuridad del resto del departamento. ¿Cómo estuvo tu paseo?, preguntó ella, colocando el último bol sobre la mesa. Bien tranquilo. Me quedé en la playa un buen rato. Había gente. Más de la que esperaba. ¿Te dolió la espalda? Un poco. Pero ya casi no se siente. Solo cuando me muevo rápido. Inko lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. No dijo nada. Se sentaron. Izuku tomó los palillos con cuidado, evitando movimientos bruscos. La zona quemada aún le recordaba que no era invulnerable. Inko tomó el control remoto y subió ligeramente el volumen. En la pantalla, el noticiero nocturno mostraba imágenes de la ciudad. Avenidas, estaciones de policía, y luego una silueta borrosa entre edificios. La voz de la presentadora, Naomi Kurosawa, llenó la sala con tono serio, casi solemne. La ciudad de Musutafu ha estado algo consternada por la inactividad reciente del vigilante conocido como Spider-Man. Tras semanas de apariciones constantes, rescates y enfrentamientos con criminales, el silencio de los últimos días ha generado especulación entre ciudadanos y autoridades. ¿Está herido? ¿Se ha retirado? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para volver? Izuku bajó la mirada hacia su plato. El arroz parecía más blanco que nunca. La sopa, más espesa. El sonido de la televisión se mezclaba con el crujido de los palillos. Inko lo miró de reojo. No puedes salir todavía, dijo, sin levantar la voz. Izuku no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de caldo. Luego, con tono contenido. Ya casi estoy curado. Casi no es suficiente. Pero si algo pasa, si alguien necesita ayuda. Izuku, interrumpió ella, con firmeza. No puedes ayudar a nadie si te rompes por dentro. No puedes ser Spider-Man si no puedes moverte sin dolor. Silencio. La televisión seguía.
Naomi Kurosawa mostraba imágenes de ciudadanos hablando frente a cámaras. Algunos preocupados. Otros esperanzados. Un niño con una camiseta improvisada con telarañas decía que Spider-Man era su héroe. Izuku tragó saliva. No sé si pueda quedarme quieto mañana. Inko suspiró. Se sirvió más arroz. No respondió. La conversación no era nueva. Pero esta vez, había algo distinto en el aire. Una urgencia que no se decía. Una tensión que no se tocaba. La cena continuó en silencio. No incómodo. No tenso. Solo lleno de pensamientos que no se decían. Izuku comió despacio. La espalda le ardía un poco, pero no tanto como antes. Miró la televisión. Miró a su madre. Miró sus propias manos. No había decisión. No había permiso. Solo había mañana. Y mañana decidiría. La estación de policía del Distrito 3 parecía suspendida en una especie de letargo nocturno. Las luces del pasillo parpadeaban con una cadencia irregular, como si también estuvieran agotadas. El aire olía a café viejo, papel húmedo y electricidad contenida. Afuera, la ciudad se deslizaba en silencio, pero adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Naomasa Tsukauchi estaba en su oficina. La puerta cerrada. La persiana bajada. El monitor encendido, mostrando el mismo documento que había abierto durante los últimos 3 días. Informe preliminar sobre el sujeto conocido como Spider-Man. El cursor parpadeaba. La línea seguía vacía. La taza de café a su derecha estaba fría. La tinta del bolígrafo que había usado para tomar notas se había secado. Y su espalda, encorvada por horas de tensión acumulada, le dolía como si llevara una armadura invisible. Había revisado todo. Grabaciones de seguridad. Testimonios de civiles. Informes de patrullas. Mapas de aparición. Patrones de intervención. Nada. Spider-Man seguía siendo una sombra con propósito. Un símbolo sin rostro. Una anomalía que no encajaba en ningún protocolo. Y lo peor no era la falta de evidencia. Era la falta de respaldo. La Comisión de Seguridad Heroica, que había exigido resultados con urgencia semanas atrás, ahora se negaba a colaborar. Cuando Naomasa pidió acceso a sus bases, a sus analistas, a sus recursos, la respuesta fue una negativa envuelta en burocracia. No es prioridad, no hay evidencia de amenaza directa, no podemos justificar una operación formal. Pero él sabía la verdad. La comisión no quería que se supiera que estaban involucrados. Spider-Man se estaba convirtiendo en algo más que un vigilante. En algo más que un problema. Se estaba convirtiendo en un símbolo. La gente hablaba de él con respeto. Con esperanza. Con admiración. No como un criminal, sino como alguien que actuaba donde el sistema fallaba. Un joven, o eso parecía, que no pedía permiso, no buscaba fama, y no respondía a nadie. Solo aparecía. Actuaba. Salvaba. Y desaparecía. Y la comisión, con su reputación ya desgastada por escándalos, encubrimientos y decisiones cuestionables, no podía permitirse aparecer como la mano que lo perseguía. No ahora. No cuando la opinión pública empezaba a ver en Spider-Man lo que ya no veía en los héroes licenciados. Naomasa lo entendía. Pero eso no lo hacía menos frustrante. Se levantó. Caminó por la oficina. Miró el mapa de Musutafu en la pared. Las zonas donde Spider-Man había aparecido. Las zonas donde no. Las zonas donde el sistema fallaba. Pensó en sus preguntas. ¿Quién es? ¿Por qué actúa? ¿De dónde viene? ¿A quién responde? Y la más inquietante. ¿Por qué no lo hemos atrapado? Se sentó de nuevo. Cerró los ojos. Respiró hondo. No tenía respuestas. Pero tenía una idea. Si la comisión no iba a ayudar, buscaría a alguien que sí pudiera. Alguien que no estuviera atado a protocolos. Alguien que supiera leer entre líneas. Alguien que no necesitara permiso para pensar. Abrió el cajón inferior del escritorio. Sacó una libreta vieja. La cubierta estaba desgastada, con marcas de humedad y esquinas dobladas. La hojeó con cuidado, como si cada página pudiera romperse. Hasta que encontró lo que buscaba. Una página con un número escrito a mano. Sin nombre. Sin cargo. Solo un número. Lo miró por unos segundos. Luego, lo marcó. El tono sonó una vez. 2 veces. 3. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Como si el silencio del otro lado estuviera midiendo su urgencia. Y entonces alguien contestó. ¿Sí? Naomasa no dudó. Soy Tsukauchi. Necesito tu ayuda. Silencio. ¿De qué se trata? Un caso. No oficial. No registrado. Pero importante. Un vigilante. Sin rostro. Sin licencia.
Sin patrón. Lo llaman Spider-Man. El silencio se alargó. Luego, una risa suave. No burlona. No incrédula. Solo interesada. Suena fascinante. Un misterio que parece llevar a ninguna parte. Exactamente, dijo Naomasa. Y necesito que lo sigamos. Que lo entendamos. Que lo rastreemos sin atraparlo. No quiero destruirlo. Quiero saber por qué existe. La voz del otro lado se volvió más firme. Mañana. Mi oficina. Tie-san. Estaré allí. La llamada terminó. Naomasa dejó el teléfono sobre el escritorio. Miró el monitor. El cursor seguía parpadeando. Pero esta vez no parecía vacío. Se levantó. Apagó la luz. Salió de la oficina. El pasillo estaba en penumbra. El eco de sus pasos era lo único que se movía. La ciudad dormía. Pero algo se estaba despertando. Mañana, las piezas empezarían a moverse. Y mientras caminaba hacia la salida, con la chaqueta colgando del brazo y el peso del caso sobre los hombros, murmuró para sí. Cuando el sistema se calla, los secretos empiezan a hablar y no todos quieren ser escuchados.